Llega el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. Nuestro saludo cordial, don Álvaro Arbelo. Buenos días a todos nuestros compañeros en cabina, a toda la diáspora dominicana que nos escucha y que hace de este espacio su cordón umbilical, el contacto permanente con la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Suele ser un programa donde también le damos mucha participación al tema de las regiones, de las localidades, de lo que llamamos el interior del país, y de hecho hoy quiero a nivel nacional enfocarme precisamente en una de las regiones, esencialmente la más productiva, que es nuestra gran región del Cibao. Pero antes, un tópico llamativo, tiene mucho que ver con las internacionales de Rosendo. Hay una pequeña isla en el Caribe, muy visitada por turistas, muy famosa por sus playas preciosas. Es Barbados, esa nación que obtuvo una independencia en los años 60, pero que se mantiene como miembro de la Comunidad Británica de Naciones, la Commonwealth, y que mantiene, como muchas otras naciones del Caribe, una situación doble. Tiene un jefe de gobierno, que es el que eligen, un primer ministro, un sistema parlamentario, en la inmensa mayoría de los casos, pero mantienen como jefe de Estado al monarca británico, que en este caso es la monarca, la reina. Así está Jamaica. Por ejemplo, así están de casi todas las Islas Vírgenes Británicas, así están San Kitts y Nevis, por ejemplo, entre otras. Bueno, Barbados, Canadá, por ejemplo, Belice, Australia. Sí. Barbados decidió terminar con eso, y las elecciones anteriores decidieron cambiar el sistema y eligieron no a una primera ministra, eligieron una presidenta. Esa presidenta, Sandra Mason me parece que se llama, va a tomar posesión hoy. Está presente en Barbados el príncipe Carlos, puesto que hoy, a partir de esa toma de posesión, Barbados tendrá una jefa de Estado y de gobierno, rompiendo así la tradición de estas islas con pasado colonial británico de mantener el sistema doble, aunque Barbados seguirá siendo miembro de la Commonwealth, como pasa con la India, que no tiene hace mucho tiempo a la reina británica o al rey británico como jefe de Estado, pero mantuvo de todos modos una condición de miembro de la Commonwealth. Hay un tema ya cultural, hay un tema comercial, hay diferentes razones, pero además en el caso de Barbados es inteligente. Barbados tiene un turismo que es esencialmente británico, el 80 y pico % de sus visitantes. Tú sabes que tú hablas de Barbados y yo creo que eso va a ser el inicio en cascada de todo, eso va a tener un efecto. Yo iba a eso, exactamente. En las islas. Y de hecho, déjame decirte algo, tú que le das mucho seguimiento a ese tema, porque en una época se puso muy de moda en los 90, recuerdo, hablar de CARICOM, que éramos miembros observadores, y CARICOM parecía que iba a iniciar también un proceso tal vez de aglutinar muy bien el tema del Caribe, que está muy difícil, y después explicaré por qué geopolíticamente a mí me parece que es casi imposible generar un bloque en términos de ciertas políticas comunes en el Caribe. El año que viene, la Constitución de Jamaica, mira que Jamaica tiene otras prioridades, un problema de seguridad interna terrible, y tiene una situación que está ya afectando su economía y turismo en cuanto al tema de seguridad. Sin embargo, el año que viene anunció Holmes, el primer ministro jamaicano. Perdona que te interrumpa. Adelante, don José Álvaro. Luis Mendoza. Y además de eso que acabas de decir, todo lo que acabas de decir, importante que has dicho. Hablaste de Jamaica, de sus problemas. Déjame decirte que hoy Jamaica es tenida como uno de los mercados más importantes de la droga en América Latina y número uno en el área caribeña. Sí, de hecho ellos iniciaron una política hace poco tiempo, además de que siempre han tenido el tema cultural respecto a la marihuana, el tema de la marihuana por la religión del rastafarismo, a partir de la figura de Marcus Garvey y de ahí en adelante el desarrollo de esa cosmovisión que tiene los rastafaris, que fue un gran promotor, aunque los rastafaris no consideran a Marley, es importante eso aclararlo. Los rastafaris no consideran a Marley un ejemplo de su religión. Pero fue el promotor. Fue el promotor. Y se valió de símbolos. El león. Además lo aplicó. El león, por ejemplo, los colores, la figura de Haile del emperador Selassie, a quien ellos veían como un mesías, como una figura mesiánica. Aun cuando finalmente a Haile Selassie, ¿verdad? Los militares, sobre todo del grupo de izquierda, voy a llamarle así, ¿verdad? Los militares lo derrocaron, sí, y lo metieron en la cárcel. Así es. Ahí tuve que confesar el dinero que sacaba del erario público
de los fondos del Estado de uno de los países más pobres del mundo, que sacaba para depositarlos a su nombre en Suiza. Y ahí tuvo que reconocer también su complicidad en el asesinato de varias figuras notables, ¿verdad? Y en otro orden de ideas, la violación de menores. O sea que ese que tenían como un dios, Haile Selassie, ¿verdad? No era más que un sinvergüenza. Sí, aunque hay que decir que con el tubo de una escopeta apuntando, uno es capaz de decir también cualquier cosa. En el caso que concierne, don Álvaro, a Barbados, va a romper esa tradición, esa herencia, digamos, política y de organización en materia de gobierno. El príncipe Carlos estará presente en ese discurso para reconocer, obviamente, que el mundo va cambiando. Y quiero reconocer a Felipe la visión, muy acertada en mi opinión, en materia del efecto dominó, que podría, no todos los casos son iguales, pero sí estoy con Felipe en que habrá casos, y ya citaba el de Jamaica. ¿Por qué el de Jamaica? Bueno, porque anunció el primer ministro Andrew Holmes que dentro de la revisión que habrá el año que viene de la constitución de esa nación, estará, entre otras cosas, el enlace que significa, que implica que la jefatura de Estado, no así la de gobierno, descanse en el monarca británico, aunque revisarán si mantenerse dentro de la Commonwealth, dentro de la Comunidad Británica, pero buscar mira, mayores niveles ya de separación. Si tú analizas, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos, yo creo que a los británicos les conviene la independencia de cada uno de esos países como Estado. Sí, porque no. va a tener, no, creo que le conviene, porque van a tener mayor nivel de apoyo en las comunidades internacionales, en la representación de los organismos internacionales. Por ejemplo, la posición la posición que puede ejercer, por ejemplo, Inglaterra, para ponerte un ejemplo, en un organismo como el Comercio Mundial. Sí. Cuando tú tienes un representante de Estado que por demás está dentro de tu mancomunidad, sí. Y todo el mundo sabe la influencia. Por eso te decía que ya la tiene. Que ejerce. Ya tiene más de 20 países que se alinean casi siempre a favor de sus intereses. El problema con las islitas, Felipe, no es ese. El problema con las islitas es bancario. Y quizá en otro momento explique por qué. Ya Barbados había declarado la independencia. Sí, en el 62. De la corona. Y el vínculo no se rompe totalmente. Siguen siendo miembros de la Commonwealth. Le queda el idioma, le quedan las tradiciones. Fíjate que el príncipe Carlos... La dependencia económica. El príncipe Carlos está invitado a la ceremonia para pronunciar un discurso. Sí, va a recibir ahí un... Porque quedan esos países que fueron colonias británicas, quedan dentro de un estatus, incluyendo Canadá, de un estatus que se llama la British Commonwealth. Exactamente. O sea, la mancomunidad británica. Por eso hay una relación de todos los países que fueron colonias, repito. Sí, 52 naciones, 52 naciones aproximadamente. No, y como integran la Commonwealth. Y como muy bien decía Felipe, los británicos que saben jugar sus cartas muy bien en términos de diplomacia. De hecho, los padres de la geopolítica moderna, uno de ellos, Halford Mackinder, es británico, ni hablar de toda la experiencia acumulada con aquella famosa empresa de las Indias Orientales y Occidentales, la primera multinacional posiblemente moderna del mundo, y todo el hecho de que supieron jugar siempre muy bien sus cartas en el reparto del mundo, sí. La conferencia de Berlín es una demostración de cómo el poder británico se imponía por la razón o por la fuerza, incluso ante otras figuras imperiales. La conferencia de Berlín, el reino del Imperio Británico, y don Álvaro alguna vez ha hablado de esto, sale con una especie de tren desde Egipto hasta Sudáfrica, que atravesaba toda la espina dorsal del continente africano, impidiendo así, colocando estados tapón en el centro, impidiendo así que pudieran otras colonias francesas, alemanas, hacer un ferrocarril que atravesara África sin contar con su participación, como de hecho terminó ocurriendo. El ferrocarril hubo que hacerlo en una empresa mancomunada de capital alemán, francés y británico. De manera que, volviendo al presente, yo creo que sí, vamos a ver un efecto posiblemente dominó en los próximos años de algunos de estos países. Es un proceso de descolonización tardío. Además, creo que Inglaterra lo va a promover. Sí, porque también le va a quitar ciertas presiones en materia fiscal. Ahora, lo que sí te insisto es que habrá naciones que no lo van a hacer de ninguna manera, Felipe, porque el Reino Unido, de manera muy inteligente, trasladó gran parte de su potencia bancaria, y esto tiene mucho que ver la City de Londres, que es el distrito financiero posiblemente por metro cuadrado más próspero del mundo, incluso más que Wall Street, y a la par de Hong Kong o a la par de la Defensa en París y de otros grandes distritos financieros del mundo. De una manera inteligente, los británicos, siempre muy sabios, decidieron en esos países que están
en situaciones, como dijo don Álvaro, en una especie de limbo, decidieron trasladar una gran parte de su potencia bancaria. Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas tienen el 80% de las sociedades offshore del mundo. Ni hablar de lo que implican otros paraísos fiscales. Es un manejo que para ellos significa, vamos a decir, un desahogo de la fiscalización que tienen dentro de su nación y la que implicaba hasta hace poco estar dentro de la Unión Europea, aunque ya el Brexit obviamente cambió eso. Yo creo que implica mucho. De manera que ese tema, que yo creo que podríamos en otro momento extender y tratar, es apasionante, sobre todo por cuanto a nosotros, como la economía más grande del Caribe, nos tocará algún día, aspiro y espero, liderar algún tipo de integración, al menos aduanera, arancelaria, económica. Nosotros tenemos, si sumamos todas las islas del Caribe, una población mayor a la del Reino Unido, con una extensión territorial que superaría los 200.000 kilómetros. Si lo vemos como bloque y sumamos la cantidad de turistas, la producción, incluso para sorpresa de muchos, hasta la producción minera en el Caribe, minera. Cuba tiene en Moa la mina de níquel más grande de toda la zona del Caribe y Centroamérica. La República Dominicana ha producido varias veces en Pueblo Viejo, Cotuí, varias veces ha entrado dentro de los 15 productores más grandes de oro del mundo. Y usted suma... se dice que es la segunda mina, la primera mina más grande de América Latina y la segunda del mundo. Se habla mucho del tema de True du Nord en Haití, que no tengo personalmente la data de si de verdad es la más grande o no, pero se ha hablado de eso. Igual, cuando usted suma las características físicas y de producción de toda esta zona de Antillas menores y mayores, del arco de las Antillas, usted podría llevarse una sorpresa en términos de lo que agricultura, industria, no solo el tema de servicios, que muchos creen que solo servicios, puede producir. De manera que por eso es un tema interesante. Yo siempre le doy ahí al buen amigo Cuchi Elías un abrazo donde quiera que esté, haber sido de los pensadores dominicanos, de los que más ha insistido en generar un liderazgo regional en el Caribe insular. Y tú tienes el caso de la Bahama y Nassau, que probablemente entran prácticamente aunque son islas del Atlántico, no serían propiamente el Caribe, pero sí, igual culturalmente es lo mismo, forman parte del arco, es lo mismo. Eso es así. Miren, cuanto al tema nacional, porque insisto, es un tema que nosotros debemos retomar, mantener, y pensamos que bien vale la pena recordar que la política se hace hacia adentro y hacia afuera, y parte de nuestra política externa en primer plazo tiene que ver con nuestra región, Felipe. Ahora bien, a nivel nacional, no quería dejar sin tocar en este lunes el tema de Santiago de los Caballeros, la región del Cibao. Primero, el presidente Luis Abinader, que estuvo en muchas actividades este fin de semana, una de ellas fue estar junto a los ejecutivos y autoridades de Santiago en el anuncio, en ese primer Picasso, de la ampliación del aeropuerto del Cibao. Un aeropuerto que de alguna manera simboliza la extraordinaria capacidad de movimiento y creación de riqueza que es Santiago, y Santiago como nudo de las 14 provincias fronterizas. No le entendí mucho del presidente, ¿no? Bueno, yo sí le entiendo. No, tú sabes porque, pero pregúntame por qué. A ver. Porque estamos hablando de alianza pública y privada. Ajá. Si estamos hablando de alianza pública y privada, y Aerodón tiene el aeropuerto del Cibao, ¿por qué Aerodón no invierte en esa ampliación? Y tiene el Estado que hacerlo. No, yo pregunto. Ok. Los aeropuertos en principio son del Estado, tengo entendido. No. Yo estoy de acuerdo contigo. Luego hay concesiones, luego hay otras formas de asociación. Me refiero a las alianzas públicas-privadas. Yo entiendo que de todos modos, si el usufructo al final, tanto por proyección, no lo critico, no lo arrojaría buenos resultados, y yo creo que los va a arrojar, porque Santiago, no olvidemos, hay un producto cuya cotización, producción y exportación no ha hecho sino crecer en los últimos años, que es el tabaco. Y el tabaco tiene como capital productiva Tamboril la cantidad de inversión extranjera que está viniendo, que está llegando. Me aclara Nayib, gracias Nayib por la aclaración, como siempre, que Aerodón no tiene la concesión de la aeropuerto de Santiago, importante, que es un grupo empresarial. Sí. Qué bueno. Grupo empresarial. Ahora, me da más la razón. Si hay un grupo empresarial en Santiago, pujante, prominente, ¿por qué no hacen una alianza público-privada como hicieron con la carretera del... si la harán, no lo sé. O si la harán, no lo sé. Ahí donde hay que hacer una alianza público-privada. En todo caso... No entregarle las sedes al sector privado en una supuesta alianza público-privada. Ese es otro tema. Donde nadie sabe cuánto van a invertir. Ese es otro tema que abordaremos. Pero hay un punto de Santiago que ustedes no han enfocado. Y es muy lamentable que sea así. Parece que está el prejuicio político
o está la predisposición personal o lo que sea. Pero ustedes hablan de la pujanza de la hidalga de los 30 caballeros, el primer y más valiente Santiago de América, como yo le bauticé. Hablan de Santiago, hablan de lo que es la capital de 14 provincias del Cibao. Santiago. Ustedes no dicen nada de que Santiago va a parir o ya parió al presidente de la República de 2028, que se llama, ¿cómo se llama? Bueno. Comienza con la primera letra del abecedario, don Álvaro. Sí, Abinader. Claro. Abinader 24-28. Una reelección segura. Yo lo he dicho mucho. Pero yo hablo de 28-32. Abel, el hermano de Caín. Abel Atahualpa Martínez Durán. Yo lo que sé es que el del 24 es Abel Atahualpa Martínez Durán, entonces, porque si comienza con... El 24 es de Luis Abinader. El del 24. ¿Quién le gana la reelección a un presidente? Y mucho menos a un presidente que se pasa todos los días, las 25 horas del día, trabajando. Solamente ¿Y quién le gana, fanáticos? No, un dato histórico, un pequeñito dato histórico, don Álvaro Arbelo Hijo. Usted que se preocupa tanto por la historia. Recuerdo que en el 2004, el entonces presidente Hipólito Mejía se repostuló. Estaba buscando su reelección. Allí se equivocó. Y le ganó. Y él le ganó. De manera valiente, responsable y sincera, dijo que esa aspiración había sido un error de su parte. 10 años después lo dijo, pero en ese momento se repostuló y perdió del PLD con Leonel Fernández como candidato presidencial. Un pequeño dato histórico, don Álvaro. Como dato histórico hay que decir también que Hipólito fue candidato de un partido que se acababa de dividir. Sí. Y sacó el famoso voto duro. El PRD. Parece ser que Luis Abinader, si es el candidato de nuevo, como yo creo que lo va a hacer, irá con un partido unificado. Para ir una bola de cristal, para ir concluyendo este comentario. No es una bola de cristal. Para concluir este comentario. Un poco de visión política. Hay que establecer que en aquel momento la Constitución lo prohibía la reelección. Hubo que modificar la Constitución y luego ir a un proceso. Y eso ya degradó bastante. Cuando se quieren buscar las para concluir este comentario, antes de que se nos politice un poquito más el tema. Lo de Santiago es importante porque, primero, segunda ciudad en importancia del país en términos de población, en términos de la economía, la riqueza que genera. Riqueza que, por cierto, cuando se calcula la inversión que se hace en Santiago, en base a la cantidad de impuestos que genera esa riqueza, hay que decir que no se ha sido justo con Santiago de los Caballeros. Como no se ha sido justo con otras regiones que son altamente productivas y que la fiscalización lo que hace es tomar de esas riquezas, pero no necesariamente devolverlas en inversiones a esas regiones, a esos nodos, a esos puntos productivos del país. Sobre Santiago, decir y cerrar, concluir diciendo, me gustó el anuncio y qué bueno que don Álvaro de alguna manera introducía, mencionaba al alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, un hombre con liderazgo, y como yo he dicho otras veces, lo mejor que le puede pasar a un municipio grande es que lo dirija un político con ambición, porque ese político... Fue declarado, perdona que te interrumpa, José Luis Mendoza, ya fue declarado oficialmente presidente de las 14 provincias del Cibao. Cuidado, pues le puede pasar entonces como a Jefferson el de la Confederación. En todo caso, Abel, que sí es un político ambicioso, que es un político que intenta crecer, que tiene aspiraciones de llegar a la primera magistratura, ¿cómo tendrá que basar esas aspiraciones? Haciéndolo bien. Es como decíamos de David Collado cuando estuvo en la alcaldía del Distrito Nacional. O sea, perdón, para ser más justo, y no quiero trazarte pautas, tú me puedes trazar pautas a mí. No. Bueno, que las siga haciendo esas cosas, que siga haciéndolas. Me agradó mucho, decía don Álvaro y oyentes ya cerrando, escuchar al ministro de Interior en el programa especial que tuvimos este pasado día viernes, hablando de cómo ministerio, que es parte del gobierno central, y alcaldía, que es el gobierno de la ciudad de Santiago, ya comenzaban desde ahora
a trabajar de manera conjunta en el hecho de que allá en Santiago, que tiene sus necesidades en temas de seguridad, que tiene sus necesidades en el tema del enfrentamiento a la delincuencia, comenzaban a coordinar un trabajo para la introducción en Santiago del Plan de Seguridad Nacional, demostrando a Abel primero visión, demostrando que el tema institucional hay que ponerlo por encima de las banderas partidarias, demostrando que, y ojalá, esto yo espero de verdad que salga bien. Porque si se demuestra que... O sea que ya nos podemos también mudar para Santiago. Ojalá. Además de mudarnos a Cristo Rey. Hay un movimiento, y pronto a otras provincias. Ahora que intervienen allí, y pronto no porque a él esté en ese movimiento, sino que aprovecho porque dice de una manera burlona trasladarnos a Santiago. Santiago ha sido 2 veces capital de la República. Incluso en una ocasión, en 1931, Trujillo la convirtió en capital de la República. Santiago de los Caballeros, fundada por los caballeros. Sería la famosa Legión Española. Pero sería un muy buen ejemplo. Cristo Rey, la Sursa, la Puya. Ya tenemos 2 o 3 sectores donde podemos vivir. Que ya hay un movimiento en ciertos sectores para que él sea el candidato presidencial y el candidato vicepresidencial sea el hijo de Leonel. Voy a preguntarle a la familia del teniente del Ciutrán que mataron para quitarle el arma este fin de semana. Sería importante, por último, ver ese nivel de colaboración entre un alcalde de un municipio de la importancia de Santiago, con las aspiraciones que tiene Abel, y un ministerio de la importancia, en el caso del Ministerio Interior, con un plan de seguridad que se merece también Santiago de los Caballeros. Llévatelo, Cundo.